La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tengan todos ustedes, hermanos miembros y obreros de nuestra iglesia pentecostal Dios es Amor. Bienvenidos al octavo tema del primer módulo del curso de formación de obreros. El tema de hoy es la eclesiología. Vamos a hablar acerca de la iglesia. Bienvenidos al curso de formación de obreros. En esta clase se tratarán los siguientes temas: los aspectos de la iglesia, los dos aspectos de la iglesia, las características de la iglesia, las obras de la iglesia. Vamos también a hablar acerca de las ordenanzas de la iglesia, y al finalizar esta clase usted será capaz de comprender lo que es la iglesia, comprender y explicar las ordenanzas de la iglesia, comprender y explicar cuáles son sus obras. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es la eclesiología. Primeramente, la palabra eclesiología se origina de la palabra eclesia en griego, que significa iglesia, y la otra palabra logos, que significa estudio, ciencia o tratado. Entonces, cuando hablamos de eclesiología, estamos hablando acerca del estudio de la doctrina de la iglesia. La palabra iglesia en griego es eclesia. Su significado más profundo es que esta palabra significa una reunión de personas, una reunión de personas. Este término, esta palabra, deriva de dos palabras griegas, la palabra ek, que significa fuera de, y la palabra kaleo, que significa llamar. Cuando unimos estas dos palabras, tenemos entonces el significado completo de esta palabra, que significa que la eclesia es una asamblea de llamados hacia afuera. Este término iglesia se aplica a todo el cuerpo de cristianos, por ejemplo, en una ciudad. Vamos a leer la Biblia en Hechos capítulo 11, versículo 22, dice: y llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. También este término iglesia se aplica a una congregación. Romanos capítulo 16, versículo 5 dice: saludad también a la iglesia en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Una congregación, una reunión de personas, en este caso, en una casa, en un lugar. La palabra iglesia también se refiere a todo el cuerpo de creyentes. Vamos a leer la Biblia en Efesios capítulo 5, versículos 29 y 32. Dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice la Biblia, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La Biblia nos dice que somos parte del cuerpo de Cristo. Este vocábulo llamado eclesia aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. La iglesia nació como tal en el día del Pentecostés. El nacimiento de la iglesia se da en el día especial del Pentecostés, siendo consagrada con la unción del Espíritu Santo. Y la iglesia es edificada a través del fundamento apostólico, el fundamento de los apóstoles y de los profetas, según la Biblia en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Algo que tenemos que resaltar con respecto a la iglesia es que la iglesia no hubiese existido como existe ahora sin la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, esa obra redentora, trajo para Dios un pueblo nuevo. A través de la obra redentora de Jesucristo se nos pudo ofrecer a nosotros un nuevo pacto. Entonces la iglesia no hubiese existido sin el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra cosa que tenemos que resaltar también con respecto a la iglesia no podría haber existido hasta después de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. A través de su resurrección, Jesucristo también provee vida a la iglesia. También podemos nosotros resaltar que la iglesia no hubiese existido si Jesucristo no hubiese ascendido a lo alto, hacia el cielo, para él llegar a ser la cabeza de la iglesia. Otra cosa también que tenemos que resaltar con respecto a la iglesia es que la iglesia no hubiese existido en el mundo, o no existió en el mundo, hasta el advenimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante dentro de la iglesia, pues el Espíritu Santo hace morada dentro de la vida del creyente. El Espíritu Santo regenera al creyente. El Espíritu Santo bautiza al creyente. El Espíritu Santo es el sello que tiene todo creyente dentro de sí. El sello de la redención es el Espíritu Santo. Entonces son aspectos muy importantes con respecto a la iglesia. Vamos a hablar ahora acerca de los dos aspectos de la iglesia. Primeramente, vamos a hablar acerca de la iglesia invisible, en calidad de organismo. La Biblia nos dice muy claramente que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza y los creyentes regenerados somos miembros, partes del cuerpo de Jesucristo. Eso es muy importante. Este cuerpo de Cristo es la llamada iglesia invisible, que está conformada por todos los fieles, por todos los hombres y mujeres de Dios a nivel mundial que guardan la palabra de Dios. Esa es la iglesia invisible. Es un aspecto de la iglesia. El otro aspecto de la iglesia es la llamada iglesia visible, en calidad de organización. La iglesia, una iglesia local, un grupo de creyentes bautizados, reunidos por el Espíritu Santo, con el propósito de obedecer los preceptos y los principios de la palabra de Dios. Esa es la llamada iglesia visible, la iglesia que se reúne en un local, en un lugar determinado para adorar y glorificar al Señor. Son los dos aspectos de la iglesia invisible y la iglesia llamada iglesia visible. Vamos a hablar ahora acerca de las características de la iglesia. Primeramente, la Biblia nos habla de que Dios es un Dios santo. La palabra santo en el hebreo es kadosh. Y Dios, siendo un Dios santo, requiere también que nosotros, que somos sus servidores, que somos sus siervos, también seamos santos, que practiquemos a lo largo de nuestra vida lo que es la santidad. La iglesia, con respecto a la santidad, la iglesia es santa. Esta palabra en el Nuevo Testamento, en el griego, es agios. Entonces, cuando hablamos de la iglesia santa, estamos hablando de que la iglesia es una iglesia que ha sido separada por Dios. Porque el Señor es el fundador de la iglesia y Él santificó la iglesia.
Y esta iglesia la constituyen personas santificadas y también, por supuesto, separadas para Dios. Otra característica de la iglesia es que la iglesia es católica. ¿En qué sentido? En el sentido de que la palabra católica significa universal. En el idioma griego, esta palabra católica significa universal, pues abarca a los salvos de todas las edades. La iglesia es universal, católica, universal, porque abarca a los salvos de todas las edades, razas, colores y culturas. Desde el nacimiento de la iglesia en el día del Pentecostés, a lo largo de la historia han habido salvos de distintas naciones, de distintos pueblos, de distintas razas, de distintas tierras, y todos ellos pertenecen a la llamada Iglesia Universal. Y estos salvos se dividen en la llamada Iglesia Militante. ¿Quiénes pertenecen a la llamada Iglesia Militante? Los creyentes que se encuentran vivos sobre la tierra y que están continuamente en lucha y también batallando y trabajando, cumpliendo la gran comisión. La otra iglesia es la llamada Iglesia Triunfante. La Iglesia Triunfante está conformada por todos aquellos que ya están, que se encuentran en este momento con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los santos de la iglesia. Otra característica respecto a la iglesia es que la iglesia es apostólica. Cuando hablamos que la iglesia es apostólica, estamos hablando de que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. La palabra griega apóstolos significa enviado. Aquellos que fueron enviados por Jesucristo, ¿no? Nosotros somos enviados por Jesucristo para llevar la gran comisión y para perseverar también en la doctrina de los apóstoles. Vamos a hablar ahora acerca de palabras que describen a los miembros de la iglesia. A los miembros de la iglesia se les denomina hermanos. ¿Por qué se les denomina hermanos? Porque la iglesia es una fraternidad de comunión espiritual en la cual se suprimen todo tipo de divisiones y discriminaciones que separan a la humanidad. Vamos a leer la Biblia en Gálatas capítulo 3 versículos 26 y 29. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús, porque todos habéis sido bautizados en Cristo, y de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer dentro de la iglesia, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Todos son unos en Cristo Jesús. La iglesia es una fraternidad, una comunión espiritual. Por eso a los miembros de la iglesia se les dice hermanos. También a los miembros de la iglesia se les llama creyentes. A los cristianos se les denomina creyentes, pues han puesto su fe en Cristo, los que creen en Jesucristo, ¿no? Los que creen en la doctrina de Jesucristo. También a los miembros de la iglesia se les denomina santos. ¿Por qué se les denomina santos? Porque los cristianos están separados del mundo y dedicados para Dios. A los miembros de la iglesia también se les denomina elegidos. ¿Por qué? Porque Dios los escogió a los miembros de la iglesia, a los cristianos, para un ministerio muy importante y también para un destino glorioso. El ministerio, pues, de predicar la palabra de Dios, de llevar el mensaje de buenas nuevas y también para que
el pueblo del Señor tenga un destino glorioso de vivir eternamente y para siempre en la presencia de Dios. A los miembros de la iglesia también se les denomina discípulos. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia continuamente están en constante aprendizaje, en constante desarrollo espiritual. A los miembros de la iglesia también, claro, se les denomina cristianos, porque la fe de los miembros de la iglesia gira alrededor de la persona de Jesucristo. En la ciudad de Antioquía fue el lugar donde por primera vez a los discípulos del Señor se les denominó cristianos. Vamos a leer la Biblia en Hechos capítulo 11 versículo 26. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los miembros de la iglesia también se les denomina los del camino. Los del camino. Este fue un término utilizado para referirse a los miembros de la iglesia, ¿no?, en los días de la iglesia primitiva, porque vivían de acuerdo a una manera especial de vivir, porque la forma de vivir de ellos era muy diferente a los del mundo. Por eso les decían los del camino. Vamos a leer Hechos capítulo 9 versículos 1 al 2. Dice: entre tanto Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraban algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudieran llevar presos a Jerusalén. Pudieran llevar presos a Jerusalén. Los pudieran llevar presos a Jerusalén. Vamos a hablar ahora acerca de la obra de la iglesia. Primeramente, la Biblia nos habla acerca de la gran comisión de la iglesia, de predicar la palabra de Dios. Dice la Biblia en el Evangelio de San Mateo capítulo 28, 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Otra de las obras de la iglesia es proporcionar medios de adoración. La iglesia continuamente está alabando y glorificando el nombre del Señor. Eso es muy importante. Otra de las obras de la iglesia también, por supuesto, es proveer una comunión religiosa, una comunión íntima con Dios a través de la predicación, a través del ayuno, a través de la oración. Entonces la iglesia promueve esa comunión con Dios, esa comunión íntima con el Señor. También otra de las obras de la iglesia es sostener una norma de conducta moral. Dice la Biblia que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. La iglesia pues provee unas normas de conducta moral basadas en las Escrituras, basadas en lo que está escrito dentro de la palabra del Señor. Eso es muy importante. Entonces, la iglesia pues es respetuosa de la Biblia, de la palabra de Dios, y guarda una norma moral que es muy importante. Vamos a hablar ahora acerca de las ordenanzas de la iglesia. Primeramente, Jesucristo
nos dejó solamente dos ordenanzas, que es el bautismo y la cena del Señor. Las ordenanzas son los medios de la gracia mediante los cuales Dios fortalece la fe de los santos. Vamos a leer la Biblia en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 nuevamente. Y dice: id y haced discípulos a todas las naciones, predicad, bautizándolos, bautismo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Enseñándoles a las personas que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso con respecto al bautismo. La cena del Señor, la Santa Cena, representa la comunión íntima del creyente con Cristo, la comunión íntima del cristiano con el Señor. Por eso es importante participar de la Santa Cena. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 y 25 dice: porque yo recibí, el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Las ordenanzas son deberes que el creyente tiene que practicar a lo largo de su vida cristiana. A lo largo de su vida cristiana. Estas ordenanzas fueron establecidas por nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Una de estas ordenanzas es practicada una sola vez en la vida, el cual es el bautismo. Una persona se bautiza una sola vez. Y la otra ordenanza, la cual es la Santa Cena, esa Santa Cena se debe realizar constantemente, de forma periódica. Vamos a hablar ahora acerca del bautismo. La palabra bautizar significa sumergirse. A través del bautismo el cristiano se identifica con la muerte de Jesucristo, con su sepultura y con su resurrección. Cuando el cristiano se sumerge en el agua, el cristiano es sepultado como Cristo fue sepultado. Cuando el cristiano emerge del agua, resucita como Jesús fue resucitado. Este acto del bautismo declara a todos que el hombre viejo quedó en el pasado, que nuestra vida pecaminosa quedó en el pasado y que nosotros pasamos a ser nuevas personas, pasamos a ser nuevas criaturas. Así como Cristo resucitó, nosotros resucitamos simbólicamente a través del bautismo para vivir una vida nueva, para vivir una nueva vida. Vamos a leer la Biblia en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hechos capítulo 10, versículos 47 y 48 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
Es muy importante destacar con respecto al bautismo. La Biblia dice que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro está mandando a bautizarles en este pasaje bíblico en el nombre del Señor, está haciendo una referencia. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, estamos en un día especial de bautismo dentro de nuestra iglesia y el predicador sube al altar y dice: hermanos, por favor, todos tienen que bautizarse en el nombre del Señor. Todos aquellos que han hecho la charla de bautismos tienen que bautizarse, hermanos, en el nombre del Señor. Nadie puede quedar sin bautizarse, a menos que sea algo grave, a menos que tenga alguna dificultad, algún impedimento grave. Todos tienen que bautizarse para cumplir con la ordenanza del Señor. Es la forma que Pedro estaba hablando para las personas en ese momento, en este aspecto de este pasaje bíblico, cuando dice: y mandó a bautizarles en el nombre del Señor. Pero en el acto mismo de ser realizado el bautismo, en el acto mismo, la fórmula bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo dijo que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es muy importante. El bautismo es el sello de la fe. El bautismo debe ser visto como un sello de justicia que viene por la fe en Jesucristo. Dice la Biblia, Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas aquel que no creyere será condenado. Primeramente, para ser salvos tenemos que tener fe. Aquellos que se bautizan tienen que profesar fe, pues el bautismo es el testimonio que el creyente da para todo el mundo de que ha decidido seguir a Jesucristo. Esta es la razón por la cual no se bautizan los niños dentro de la iglesia, porque los niños no pueden profesar fe. Los niños no están con esas capacidades, con esas aptitudes de testimoniar voluntariamente acerca de la fe en Jesucristo. Por eso que los niños dentro de la iglesia no se bautizan. No es válido el bautismo de niños. Es necesario primeramente creer. Primero, es necesario creer para después recién bautizarse. Entonces nosotros dentro de la iglesia obedecemos el principio bíblico. A los niños no se les bautiza. A los niños, conforme el principio bíblico, se les dedica, se les presenta dentro de la casa del Señor. Vamos a leer la Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 37. Dice: Felipe, hablando con el eunuco, le dice: si crees de todo tu corazón, si crees de todo tu corazón, si tienes fe, si profesas fe, bien puedes bautizarte. Y respondiendo el eunuco, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El bautismo es una ordenanza que dejó nuestro Señor Jesucristo, pero el bautismo no salva. El bautismo acompaña la salvación. La salvación. Como dijimos, el bautismo representa la muerte del cristiano siendo sepultado, y al salir del agua simboliza el cristiano naciendo para una nueva vida, resucitando para una nueva vida. Vamos a leer la Biblia en Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo:
ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, nuestros hechos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que salva es la fe. Lo que salva es esa confesión de fe. El que creyere, dice la Biblia, y fuere bautizado, será salvo. Porque la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo que salva a una persona, pues, es la fe en Jesucristo. Como en este caso de este malhechor que estaba, de este ladrón que estaba siendo crucificado al lado de Cristo. Lo reconoció a Jesucristo y creyó en Jesucristo y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El bautismo acompaña esa fe nuestra de la salvación. Eso es muy importante y tenemos que cumplir, por supuesto, con el bautismo, porque es una ordenanza. Todo cristiano tiene que cumplir con este requisito, con esta ordenanza dada por el Señor Jesucristo. Hay personas, por ejemplo, que no llegan a ser bautizados, pero sin embargo ellos creyeron y antes de ser bautizados pasó algo con ellos, murieron. ¿Qué pasa con esas personas que no llegaron a ser bautizadas, pero sin embargo ellos aceptaron a Cristo, se arrepintieron, estaban congregando dentro de la iglesia por la fe en Jesucristo? Esas personas son salvas. Hay personas, por ejemplo, en los hospitales, que cuando uno va a hacer visitas, cuando uno va a predicar en los hospitales, aquellas personas se convierten a Cristo, aceptan a Cristo y pasados unos días, pues aquellas personas, muchos de ellos mueren, fallecen. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Son salvas? Claro que son salvas, porque la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Como dijimos, el bautismo no salva, el bautismo es una ordenanza que tenemos que cumplirla, porque Cristo lo dejó, pero el bautismo acompaña la salvación. Eso es muy importante. La eficacia del bautismo, la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 5, dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El bautismo es una sola vez. Modo de bautizar. La Biblia nos habla que solamente hay una forma de bautismo, el cual es correcto, el bautismo bíblico, aunque hay muchas formas de bautizar que se han ido inventando a lo largo de la historia, pero solamente un bautismo, una forma de bautizar es el bíblico. Vamos a hablar de eso dentro de un instante. La palabra bautizo o bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergirse, poner en el interior de, sumergirse. Como dijimos, en el curso de la historia, por diferentes razones, aparecieron otras formas de bautismo, como por ejemplo el bautismo por aspersión. ¿Qué significa el bautismo por aspersión? Significa salpicar agua. En este caso, ¿no? Salpicar agua sobre la persona. Supuestamente que esa agua que se salpica es un bautizo. Bautismo por aspersión se llama. Ese tipo de bautismo de salpicar agua no sirve, no es bíblico. Otro tipo de bautismo que apareció a lo largo de la historia es el bautismo por ablución. Bautismo por ablución significa el bautismo por derramamiento de agua. En el caso de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando ellos bautizan a alguien o un niño, cargan al niño y derraman agua sobre su cabeza. Ese bautismo de ablución no es un bautismo bíblico. Porque la palabra bautismo en el original griego baptizo significa sumergirse. Es el verdadero significado de la palabra bautismo.
Es muy importante eso. Mateo capítulo 3, versículo 16 dice, Jesús después de haber sido bautizado, dice, Jesús dio el ejemplo, subió del agua. ¿Dónde estaba primero? Estaba dentro del agua, dentro del río Jordán. Fue bautizado, luego subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendía como paloma y venía sobre él. Y venía sobre él. Algo muy importante que tenemos que resaltar con respecto al bautismo. Primeramente, el bautismo no perdona pecados. Uno tiene que ya estar arrepentido y haber sido lavado por la sangre de Cristo para ir al bautismo. Con respecto al bautismo, hay mucha gente que habla por ahí con respecto al bautismo. Se han creado muchas historias, muchos mitos, ¿no? Hay personas que dicen, yo me voy a bautizar porque estoy enfermo, para ser sanado. El bautismo no es para sanidad. La sanidad uno lo obtiene a través de la fe, a través de la administración del Espíritu Santo, a través de los dones del Espíritu Santo dentro de la iglesia, en los cultos. El bautismo no es para sanidad. Hay muchas personas que cometen ese error. Piensan que siendo bautizados van a ser sanados. No es así. El bautismo es el testimonio que nosotros damos delante de Dios y delante de los hombres que hemos decidido cambiar nuestra vida y cumplir la palabra de Dios y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Eso es el verdadero significado del bautismo. Vamos a hablar ahora acerca de la otra ordenanza, la cual es la Cena del Señor. La Cena del Señor fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la Biblia en 1 Corintios capítulo 11 versículos 23 al 34. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta cena fue la última comida de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia toma la Santa Cena en lugar de la Pascua. En lugar de la Pascua nosotros participamos de la Santa Cena. A través de la Santa Cena nosotros miramos hacia el pasado. Haced esto, dice la Biblia, en memoria de mí. Recordamos la muerte de Jesucristo en el Calvario. La Santa Cena es un memorial, es un recuerdo del sacrificio de Cristo. Esa palabra memorial en griego es anamesis, un memorial, un recordatorio. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 19, dice, y tomando pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que es dado por vosotros, haced esto en memoria de mí. La Santa Cena también es un acto de acción de gracias. Mateo 26, 27 y 28 dice, y tomando el vaso y hecha gracias les dio, diciendo, bebed todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. La Cena del Señor es fundamentalmente un acto en el presente. La Santa Cena es un acto de comunión de los creyentes. En griego comunión es koinonía, comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Vamos a leer la Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis la comunión con nosotros.
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Comunión también, por supuesto, con todos los miembros de Cristo, con toda la iglesia. La Santa Cena también en el presente es un reconocimiento y la proclamación de la nueva alianza. Estamos nosotros reconociendo y proclamando a través de la Santa Cena que estamos bajo el nuevo pacto, bajo la época de la gracia de Dios. Mateo capítulo 26, versículo 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. A través de la Santa Cena, nosotros los creyentes reafirmamos el señorío de Cristo en nuestra vida y también nuestro compromiso de hacer la voluntad del Señor, de permanecer fieles, de resistir el pecado, y nos identificamos con la misión de Jesucristo. Eso es muy importante. También en la Santa Cena nosotros hacemos un autoexamen. Nos examinamos a nosotros mismos. ¿Cómo está yendo nuestra vida espiritual? Por eso que la Biblia dice: examínese cada uno a sí mismo antes de participar de la cena del Señor. Porque dice la Biblia que muchos que participaron de la cena del Señor sin estar preparados, indignamente. Dice la Biblia, muchos duermen y aún muchos están enfermos por haber participado indignamente. Entonces, la Biblia nos demanda a nosotros, antes de participar de la Santa Cena, hacer este llamado autoexamen. La Santa Cena también se relaciona con el futuro, con lo que nos espera a nosotros. La Santa Cena del Señor es un antegozo del futuro reino de Dios, del futuro banquete mesiánico que vamos a celebrar allá arriba en el cielo, las llamadas bodas del Cordero, cuando todos los creyentes estemos presentes delante de la presencia de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 11 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán junto con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. Vamos a hablar ahora acerca de los elementos de la cena del Señor. ¿Qué elementos participan dentro de la cena? En la Santa Cena participan dos elementos. Primeramente el pan y posteriormente el vino. Estos dos elementos, el pan y el vino, representan el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo que fueron ofrecidos para el perdón de nuestros pecados, para la remisión de nuestros pecados. El Señor se hace presente en todo momento que nos reunimos en su nombre. Cada vez que nos reunimos para participar de la Santa Cena, Cristo está en medio de nosotros. Dice la Biblia, Mateo capítulo 18, versículo 20, dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quiénes deben participar de la Santa Cena o de la Cena del Señor? Primeramente, todos aquellos que creyeron en Cristo como su Salvador. Y también, por supuesto, han sido bautizados. Porque el bautismo es el inicio de la vida cristiana. El bautismo es el inicio de la vida cristiana y es el testimonial. El bautismo es un testimonial del creyente que ha cambiado para una nueva vida. Todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo participan de la Santa Cena. La Santa Cena indica la permanencia en la fe del creyente. Por eso que continuamente se realiza la Santa Cena. Continuamente se realiza la cena y esa Santa Cena también representa la permanencia del creyente dentro del cuerpo
de Jesucristo. Y ahí la importancia. Al aceptar a Jesús, el nuevo convertido ya es parte de la iglesia y es parte del cuerpo de Cristo, pero le falta el requisito del bautismo. Luego de ser bautizado, el nuevo convertido ya puede participar de la Santa Cena. La Santa Cena es para todas aquellas personas que han cumplido con el testimonial del bautismo. Eso es muy importante. Hermanos miembros y obreros, hemos llegado entonces al final del octavo tema del primer módulo del curso de formación de obreros. Los esperamos a todos ustedes en el segundo módulo del curso de formación de obreros. De mi parte, que Dios le bendiga. Habló con ustedes su hermano en Cristo, Pastor Pedro Pablo Juárez. Que Dios les bendiga. Queden todos en la paz de nuestro Señor Jesucristo.